Aprendo en casa. Por eso te digo, pues, los puntos de vista dependen de las experiencias de cada persona y cada quien vive distintas experiencias. Pero siempre, bueno, casi siempre hemos escuchado que la experiencia se gana con los años. O sea, que a más años, más experiencia. Por lo tanto, se debería tomar más en cuenta la opinión de los adultos. Claro que hay que tomar en cuenta sus opiniones, pero no necesariamente siempre tienen la razón. Yo también creo eso, Stephanie. Claro, porque la edad no es garantía de haber vivido más experiencias y además creo que es importante validarlas de todos, porque cada vivencia es única y cada quien le da el valor que desea. Justo a mi hermano, su amigo, le comentó que si le haría la pregunta a su papá sobre cómo había ido mejorando el cumplimiento de los derechos humanos y me hiciera la misma pregunta a mí, claramente la respuesta de su papá le daría más información porque su papá ha vivido por más tiempo esa situación que yo. Claro, pues, en ese caso obviamente sí, pero... Oigan. ¿Qué fue? ¿Que ya vamos a empezar? ¡Ya empezamos! Ay, me muero, perdón. ¡Ay! Perdón, hola, ¿cómo están? Bueno, estábamos completamente distraídos. Dios mío, bueno, me alegra mucho que nos volvamos a encontrar. Para quienes no me conocen, soy Stephanie Orue y estoy con todas las pilas así bien recargadas después de un reparador fin de semana. Así es, Stephanie, estamos con todas las ganas del mundo por aprender hoy día. Yo soy Junior y les doy la bienvenida a un programa más de su programa favorito, Aprendo en Casa. Una iniciativa del Ministerio de Educación. Ahora tocaría que les diga el tema de hoy, pero como al inicio del programa nos cogió así como medio desprevenidos, no tengo la pauta conmigo. Ni yo, Steph. Creo que el dire nos está mirando mal. Bueno, lo sé, perdónenos, director, pero igual no hay nada de qué preocuparse porque justo la profesora Betsy Mesa obviamente sabe qué tema vamos a hablar y justo nos está esperando, así que vamos a comunicarnos con ella. Hola, profesora Betsy, bienvenida. Buenos días, profesora, bienvenida. Gracias. ¿Y ustedes, chicas y chicos de la promo 2020, cómo están en sus casas? De todo corazón espero que muy bien. Stephanie, Junior, qué interesante discusión en la que estaban enfrascados al inicio del programa. Profesora, disculpe, no nos dimos cuenta de que el programa ya había empezado. Estábamos hablando sobre la importancia de los diferentes puntos de vista de las personas. Bueno, la conversación se dio porque le pedí a mi abuela y a mi mamá que me cuenten su experiencia de cuando fueron adolescentes. Y me di cuenta que sus visiones son completamente distintas. Entonces le pregunté a Junior qué pensaba acerca de esa diferencia. Y claro, yo le dije lo que pensaba y ella también y estuvimos reflexionando acerca de ello. Bueno, sí, el problema es que Junior no argumenta bien. ¿Qué? No, ¿qué pasa, Stephanie? Lo que ha pasado justamente es que te ha argumentado tan bien que ya no sabes qué decir para disimular que te falta argumentos. ¡Oh! ¿Que me faltan argumentos? A ver, yo los voy a ayudar. Profesora, no se preocupe, igual estamos jugando. Además, tampoco queremos distraerla del tema de hoy. Es que esta situación tiene mucha relación con el propósito del programa. ¿Así? Sí, hoy aprenderemos a planificar un texto argumentativo. Cierto, los mitos y representaciones sociales sobre los adolescentes en el Perú, profesora. Así es, la semana pasada leyeron Nuestra deuda con la adolescencia de María Angélica Piz, Henry Guillén, Estéfano de la Torre Bueno, Estefanía Urbano, César Araníbar y Franco Rengifo. ¿Lo recuerdan? Claro, hicimos un análisis muy profundo. Recuerdo además que pensé mucho en cómo se sentirán las y los adolescentes de todo nuestro país frente a los mitos que se tienen sobre la adolescencia. ¿Realmente sabemos qué es lo que significa ser un adolescente? Bueno, yo siento que ese desconocimiento es la razón por la que se estigmatiza esta etapa tan bonita.
pero la lectura del último programa me dio esperanzas. Se mencionaba la importancia de saldar la deuda que se tiene con las y los adolescentes, es decir, cambiar esta visión que se tiene de ellos. Ojalá, porque eso nos convertiría en una sociedad tolerante, dispuesta a comprender y dar soporte cuando sea necesario, ya sea en casa, en colegios o donde se necesite. Por lo que veo, hay mucho por escribir. Para comenzar, es necesario que tengas a la mano las anotaciones que hiciste mientras analizaban ese texto, las ideas que resaltaste, subrayaste, sumillaste, incluso las palabras que hayas investigado. Toda esa información te servirá para la redacción de tu texto argumentativo, que en esta ocasión será un ensayo argumentativo. Entonces, profesora, ¿eso quiere decir que existen varios tipos de textos argumentativos? Sí, entre los cuales tenemos las ponencias, las tesis, las tesinas, las monografías, las editoriales, los artículos de opinión, la carta de lectores, entre otros. Pero hoy nos centraremos en el ensayo, específicamente en su planificación. Y es muy importante planificarlo, ¿no, profesora? La planificación es la base para tener las ideas y estructura claras. Daniel Casani, autor español y doctor en enseñanza de lenguas y literatura en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad de Barcelona, nos dice lo siguiente. Los escritores generalmente tienen un esquema mental del texto que van a escribir. Se formulan una imagen de lo que quieren escribir y también cómo van a trabajar, es decir, se marcan objetivos. Bueno, si los escritores lo hacen, debe ser porque lo que usted dice es cierto, ¿no? Es importante tener las ideas y la estructura claras antes de empezar. ¿Alguien se anima a esbozar una definición de texto argumentativo? Bueno, profesora, su mismo nombre lo dice. Son textos en los que se tiene que argumentar con la finalidad de dar nuestro punto de vista. Entonces, ¿el texto argumentativo también podría servir para demostrar que tenemos la razón? Tienes una idea inicial, sin embargo, la función del texto argumentativo no siempre es tener la razón. Les voy a mostrar una definición. Los textos argumentativos pueden ser definidos como producciones escritas que desarrollan distintos puntos de vista sobre un tema. Por lo tanto, incorporan múltiples voces con diferentes recursos del discurso directo e indirecto y establecen relaciones variadas con las posiciones de los diversos enunciadores. ¿A qué se referirá con desarrollar distintos puntos de vista e incorporar diferentes voces? Se refiere a la acción de escribir sobre algún tema considerando no solo nuestras opiniones, sino también las de otras personas. Eso quiere decir que yo podría convertir todo lo que veníamos hablando con Steph en un ensayo argumentativo. Así es. Genial, ahí veremos si mis argumentos no son potentes. Ay, y ahora, ¿quién quiere tener la razón? A ver, no nos confundamos. La redacción de un texto argumentativo, en este caso un ensayo, no es un concurso para ver quién tiene mejores argumentos. La intención es dar a conocer nuestro punto de vista. Sigamos conociendo este tipo de texto argumentativo. Un ensayo es un escrito en prosa, generalmente breve, que expone con hondura, madurez y sensibilidad una interpretación personal sobre algún tema filosófico, científico, histórico, literario, etc. No lo define el objeto sobre el cual se escribe, sino la actitud del escritor ante el mismo. En el fondo, podría ser una hipótesis, una idea que se ensaya. Creo que cuando dice hondura, madurez y sensibilidad, se refiere a que debemos tener información profunda sobre el tema, respetando las ideas de otros, pero fundamentando la nuestra. Eso es, y para exponer el tema de manera clara y profunda, podemos fundamentar con base teórica, es decir, autores de los que nos podemos valer para argumentar nuestra idea. Profesora, a mí me encanta escribir poemas y para eso hago el uso de versos en mi redacción. Pero acá nos dice que el ensayo se hace en prosa, entonces es algo así como una redacción seguida, todo lo contrario a la forma en que se escribe un poema, ¿cierto, profesora? Es correcto, Junior. Además, un ensayo tiene una estructura que debemos respetar. Debe tener lo siguiente: título,
un párrafo de introducción conteniendo una tesis que viene a ser la postura del autor, el desarrollo, que es donde abarcará los argumentos, y finalmente una conclusión, donde el autor resumirá todo lo que quiso transmitir en su ensayo. Profesora, para que nos pueda quedar más claro, ¿nos podría mostrar un ejemplo? ¡Por supuesto! ¿Desea que lea todo el ensayo, profesora Betsy? No es necesario. Esta vez solo reconoceremos sus partes. ¿Qué te parece si me ayudas con el reconocimiento llenando los rectángulos con los nombres de las partes del ensayo? La primera oración evidentemente es el título. Reconozco que estos son los párrafos, por lo tanto, el primero debe ser el párrafo introductorio. Y los siguientes, según lo que usted ha explicado, deben ser los párrafos de argumentos o de desarrollo. Finalmente, el párrafo de conclusión. Listo. Perdón. Y ahí está la fuente de información, como debe ser. Buen trabajo, Stephanie. Profesora, la tesis sé que se presenta cuando se termina la carrera universitaria, pero también he escuchado que esa palabra tiene que ver con los textos argumentativos. Buena pregunta. En este caso, no nos referimos a ese tipo de investigación. En un ensayo argumentativo, la tesis hace referencia a la postura que tiene el autor sobre el tema. De eso hablaremos más el día de mañana cuando redactemos nuestro texto argumentativo. Claro, hoy nos estamos centrando en la planificación. Sí, y para hacerlo utilizaremos una línea de tiempo. Es importante que en sus casas tomen nota de lo que veremos a continuación. Hablando de tiempo, justo es hora de irnos a corte comercial. No pues, Stephanie, porque siempre nos tienes que mandar al corte comercial en un punto tan interesante. Ay, ¿qué hago pues? Por eso, aprovecha la pausa para buscar tu cuaderno, tu lapicero, en caso no lo tengas contigo, porque ya venimos después de este corte comercial. Oye, escucha. Ya regresamos. ¿Qué te pareció todo esto? ¿Pero por qué siempre usted... Hola, y seguimos aquí en su programa favorito, Aprendo en Casa. Si recién nos sintonizas, te cuento que estamos a punto de revisar una línea de tiempo que nos ayudará en la planificación del texto argumentativo que redactaremos mañana sobre los mitos y representaciones sociales sobre las y los adolescentes en el Perú. Es importante que tomes nota de todo lo que vas a ver a continuación, ¿ah? ¿Ya tienes tu cuaderno y tu lapicero a la mano? ¿Sí? ¡Genial! Entonces, manos a la obra. Esta es la línea de tiempo. Como ven, lo primero que debemos tener en claro es el tipo de texto que vamos a redactar, ya que de este dependerá la intención, el público y los recursos que utilicemos en nuestra redacción. Lo segundo es el propósito del ensayo. Sí, este debe responder a las preguntas ¿para qué y por qué? En el caso de los ensayos suelen presentarse dos propósitos. El primero es informar. Los ensayos son útiles para compartir información, conocimientos y experiencias. Contienen el punto de vista personal del autor. ¿Y el segundo propósito? El segundo propósito de los ensayos es persuadir. Muchas personas escriben ensayos para causas específicas. En ese sentido, los políticos, activistas o funcionarios redactan ensayos para apoyar una causa política y así conseguir que las personas actúen o piensen de un modo determinado. Luego viene el tema. Tiene que ver con la información que va a contener nuestro ensayo. Para ello es necesario tener conocimiento sobre el tema del que se va a redactar. El destinatario responde a la pregunta ¿a quién va dirigido nuestro ensayo? ¿No, profesora? Así es. En este caso debemos elegir una audiencia a la que le podría interesar el tema. Debemos considerar la edad, el nivel de educación, diversidad lingüística, etc. ¿Tipo de lenguaje? Con base en nuestro destinatario procedemos a elegir el tipo de lenguaje que utilizaremos. Puede ser formal o informal. Luego tenemos que elegir el título del ensayo. Eso a veces resulta un poco más complicado de lo que parece, ¿ah? Es que es necesario pensar en un título creativo, de acuerdo a nuestro destinatario y propósito. Por lo que veo, después toca pensar en el número de párrafos que vamos a redactar. Correcto.
Correcto. Como ya vieron anteriormente, el primer párrafo corresponde a la introducción y generalmente contiene la tesis de postura. Luego tenemos los párrafos de argumentación y aquí deseo detenerme un momento para explicar que existen diferentes tipos de argumentos. Basados en datos y hechos, basados en relaciones de causa y efecto, basados en definiciones, basados en comparaciones, basados en autoridad y basados en valores. Entonces, considerando la información que tenemos, es necesario que propongamos una cantidad de párrafos adecuada, siendo reales con aquello que sí podremos redactar. Entiendo. Y la calidad de los párrafos tendrá que ver con cuánto dominemos el tema, ¿no, profe? Por ello, es de suma importancia realizar una buena investigación o lectura profunda y detallada acerca del tema, como lo hicieron la semana pasada. Por último, la línea de tiempo nos muestra la redacción del borrador y de la versión final. Exactamente. Recordemos que para la redacción de nuestro borrador debemos estar muy atentos a los recursos que estamos utilizando. Además, no olvidemos la coherencia, la cohesión y adecuación que deben tener todos los textos que redactemos. Anotado. Ya veo por qué es necesario realizar una planificación. De esta manera podemos tener una idea más clara de lo que vamos a redactar y definitivamente eso nos va a facilitar el proceso. Así es, pero no hemos terminado todavía. Teniendo en cuenta que el tema del ensayo es ¿qué significa ser adolescente en el Perú? Los mitos y representaciones sociales de las y los adolescentes y su diversidad, comencemos a completar nuestro cuadro de planificación. Así tendremos todo listo para la redacción de nuestro borrador. Me parece perfecto, profesora. A ver, vayamos en orden. ¿Tipo de texto? Argumentativo. Específicamente, redactaremos un ensayo. Bien. ¿Propósito? Motivar. Persuadir. En este caso, nuestro propósito será motivar a los padres y madres a entender que los adolescentes son valiosos y que necesitan que respeten sus intereses mediante la argumentación. ¿Y el tema? Lo acaba de decir, profesora. Los mitos y representaciones sociales de las y los adolescentes y su diversidad en el Perú. Destinatario. Principalmente las personas de nuestro alrededor, o sea, nuestra familia o vecinos. Sí, aunque también podrían compartir su ensayo con sus maestras y compañeros, si cuentan con señal de internet para enviarlos. Lenguaje. Formal. Quiero decir, no lo vamos a escribir de manera en que hablamos con nuestros amigos, pero tampoco utilizaremos un lenguaje culto. Por ahí uno que otro tecnicismo, ¿no? O sea, palabras propias del tema. Bien pensado. En cuanto al título y la cantidad de párrafos, puedes definirlas después de revisar tus anotaciones, ya que esa revisión te ayudará mucho para saber con cuánta información cuentas. Y finalmente la redacción del borrador y versión final las haremos en los próximos programas. ¡Ay, súper! Ya tenemos nuestro cuadro de planificación. No fue tan complicado, ¿no? Con esto ya estamos listos para realizar mañana nuestro primer borrador. Completamente listas y listos, a menos que tengan alguna pregunta. Creo que no. ¿Y tú, que estás ahí viéndonos? Si tienes una duda, anímate a compartirla, ¿ah? Así todos aclaramos nuestras ideas o incluso aprendemos algo nuevo. Aquí hay una. Nuestra amiga Miriam Herrera de Cajamarca tiene una pregunta. Nos dice: ¿cuál es la diferencia entre un ensayo argumentativo, un ensayo crítico y un ensayo expositivo? Es normal que haya confusión entre los tres tipos de textos. De hecho, a veces los tres tipos conviven en uno solo. Por ejemplo, un ensayo expositivo está basado en argumentos, por lo tanto es expositivo y argumentativo, pero al mismo tiempo puede ser crítico si tiene una postura que no necesariamente esté alineada a muchas otras. Yo también tenía esa duda. Muchas gracias, Miriam, por ayudarme a aclararla. Y también a usted, obviamente, profesora Betsy. Bueno, Deyanira Ponce nos ha enviado un video. Vamos a verlo. Buenos días, profesora. Hola, Junior y Stephanie. Mi nombre es Deyanira y les envío este video desde Chorrillos. Mi duda es la siguiente. ¿Cómo sabré que estoy escribiendo bien mi ensayo? Muchas gracias.
Para la redacción de un ensayo no existe un único método a seguir. Sin embargo, es necesario hacer una buena planificación y respetar los procesos y partes del ensayo. Luz nos ha enviado un audio con su pregunta. Vamos a escucharla. Hola, me gustaría saber cuáles son las características principales de un ensayo. Gracias por el programa. Gracias por la pregunta, Luz. De manera general, el ensayo debe tener libertad temática. Debe presentar un estilo personal en la escritura. Debe ser de fácil comprensión y debe tener citas y fuentes de información. ¿Y la extensión usual cuál es, profesora? La extensión depende de cada uno. Aquí tenemos otra pregunta. Raúl Pillaca nos escribe: ¿cómo sé si mi planificación es correcta? La planificación, al igual que las redacciones de los borradores, son documentos que solo te servirán a ti y nadie más tendrá acceso a ellos. Por lo tanto, son modificables. A medida que vayas avanzando en la redacción, verás si la planificación hecha es la correcta o necesitas modificar algo de esta. Finalmente, Yaisa Ríos nos ha enviado un video con su pregunta. Vamos a verlo. Maestra, esa línea del tiempo de la planificación que mostró me hizo recordar a los niveles que tengo que pasar en un videojuego para poder cumplir la misión. En este caso la misión sería el ensayo. Me ha quedado súper claro. Solo tengo una pregunta. ¿Cómo hago para no perder de vista el propósito, tema, destinatario y lenguaje mientras esté redactando mi ensayo? Eso no será problema, Yaisa, porque cada cierto tiempo deberás leer lo que vayas avanzando y así te darás cuenta si estás manteniendo relación entre los criterios que mencionas. Es por eso que es muy importante que hagas un borrador previo. Muchísimas gracias, profesora Betsy. Conocer las partes del ensayo, los pasos para la planificación y haber completado el cuadro les va a servir mucho a nuestras amigas y amigos para la redacción de su producto de la semana. Estoy segura de que sí. Recuerda que este ensayo será compartido con las personas que se encuentran a tu alrededor. Por lo tanto, te propongo que para mañana le hagas la siguiente pregunta a cualquier miembro de tu familia que te pueda responder con fundamento. ¿Consideras que la etapa de la adolescencia es sinónimo de inmadurez? ¿Por qué? Yo quiero responder. Yo también, profesora. Bueno, ¿lo hacemos juntos? ¡No! La respuesta de tu familiar, no de Stephanie Jr., te podrá servir para tener una idea de cómo definir tu tesis en tu ensayo. Otra vez, profesora, mil gracias. Muchas gracias, profesora. Nos vemos en el siguiente programa. Nada que agradecer. Nos vemos mañana. Recuerda guardar tu planificación para el ensayo en tu portafolio, en ese en el que estás archivando todas las evidencias de tu aprendizaje. Eso es todo por hoy, amigas y amigos. Cuídense mucho. Chau, chau. Kuyasqa iwau hipanikuna. Chao. Aprendo en casa. Hola, chicas y chicos, ¿cómo están? Soy Stephanie. Espero que estén bien ustedes, sus familias y por supuesto sus conocidos. Hola, yo soy Junior y de igual manera un gran saludo a todo el Perú. Hatun kuyaku y yapaya iwau hikunapaj que chuanchi kerimaj kunapaj. Y Stephanie, esto es Aprendo en Casa para quinto de secundaria. Hemos preparado este programa para aprender juntos y para eso necesitamos toda tu atención. Me imagino, no, estoy seguro que ya tienen a la mano los materiales limpios y ordenados para hacer apuntes de todo lo que despierte su interés, para que todo les sea útil, genere aprendizaje y puedan utilizarlo para solucionar otro tipo de situaciones cotidianas. No olvidemos lavarnos muy bien las manos y desinfectar todo aquello que vayamos a utilizar en nuestro trabajo. Recuerda, te cuidas tú, nos cuidamos todos.
En el programa anterior revisamos la elaboración e importancia de determinar e interpretar una medida de tendencia central, la cual era la media aritmética para datos no agrupados. Recordemos algunos datos. La media aritmética es el promedio de los datos. Para calcularla se suman los productos de cada valor de la variable por la frecuencia absoluta y se divide entre el número de datos. Es posible que dos muestras diferentes puedan tener una misma media aritmética. Esta media aritmética representa a los datos, mas no necesariamente es una descripción exacta de lo que sucede en la vida real. Ahora vamos a revisar la situación que debemos resolver y que ya mencionamos en el programa anterior. Así que vamos a comunicarnos con la profesora Liliana Brañez, quien nos ayudará para el programa del día de hoy. Muy buenos días, profesora. Bienvenida, profesora. Hola Junior, Stephanie y todas y todos en sus casas. Hoy seguiremos revisando las medidas de tendencia central y en esta ocasión abordaremos lo que es la mediana y la moda. Tenemos como propósito calcular e interpretar las medidas de tendencia central, como son la mediana y la moda para datos no agrupados. Para ello, recordemos que los datos y las tablas que se muestran son de un ejemplo que venimos trabajando en varios programas. Me imagino que todos recuerdan. Sí, claro que sí. Recuerdo que aquí agrupamos los datos de la muestra en dos tablas de acuerdo a la comunidad a la que pertenecen, ya sea quichua o shipibo-conibo. Bien, entonces, sabiendo lo que tenemos en cada tabla, vamos a enfocarnos en la pregunta: ¿cuál es el valor más representativo del conjunto de datos para la variable de estudio? Dime, Junior, ¿qué mecanismos de trabajo sugieres para lograr el propósito? Veamos, creo que para empezar debemos revisar y comprender en primer lugar qué es la mediana y la moda para datos no agrupados. Luego, debemos resolver diversas situaciones relacionadas con cada una de las medidas de tendencia central. Finalmente, debemos usar estos conocimientos para resolver la pregunta, realizando una comparación de los resultados alcanzados. El mecanismo de trabajo propuesto nos ha dado buenos resultados en los programas anteriores, así que totalmente de acuerdo con la propuesta. Empecemos de una vez. Veamos qué idea se les viene a la mente cuando hablamos de una mediana. Todos en sus casas vayan escribiendo sus ideas en su cuaderno de Aprendo en Casa o en sus hojas donde realizan sus apuntes, no se olviden. Junior, sé que has venido preparado al programa y que sabes estas definiciones, así que ayúdanos a que las chicas y chicos en sus casas puedan comparar sus respuestas con tus apuntes. Cuéntanos, ¿qué idea has anotado? Claro, profesora. Como su nombre lo dice, mediana viene de media. Por ejemplo, recuerdo que en el triángulo se puede trazar un segmento que se llama mediana y este segmento une cada vértice con el punto medio de su lado opuesto. También recuerdo que existe una señal de tránsito llamada comienzo de camino dividido, conocido en otros países como inicio de mediana, que indica que más adelante existe una mediana que separa la calzada en dos vías. Profesora, ¿la mediana tiene que ver con algún valor medio? Por supuesto, Stephanie. Aparte de eso, los ejemplos que ambos acaban de mencionar son ilustrativos y ayudan a explicar lo que es una mediana. Pero sigo esperando. ¿Ya me pueden decir alguno una definición de mediana? Claro que sí, profesora. Ya me acabo de acordar lo que viene a ser una mediana. La mediana es una medida de tendencia central representada por un valor numérico que ocupa la ubicación central de la muestra. Efectivamente, Junior, este valor numérico que ocupa la ubicación central de la muestra permite darnos cuenta de que el 50% de los datos son menores o iguales a ella y el otro 50% son mayores o iguales a ella. Siendo así, vamos a tener dos casos que Stephanie les va a decir. El primero es: cuando se tiene un número par de datos, para calcular la mediana se deben sumar los dos valores centrales y dividir su resultado entre dos. El segundo caso es si el número de datos es impar, para calcular la mediana se identifica el dato ubicado en el centro. ¡Qué interesante, profesora!
Significa entonces que si considero las edades de los integrantes de la familia de mis tíos, por ejemplo, ellos son 5, mi tía y mi tío que tienen 45 y 48 años respectivamente, mis 3 primos que tienen 13, 10 y 16 años. ¿Podríamos decir entonces que la mediana es 13 porque dicha edad se encuentra en el centro? Eso no es correcto, Junior. Para calcular la mediana hay que tener en cuenta que los datos deben ser ordenados primero de menor a mayor, y los cuales quedarían así: 10, 13, 16, 45, 48. Entonces la mediana en las edades de la familia de mis tíos viene a ser 16, porque ese dato es el que se ubica en el centro de todas las edades. Exacto, Junior. Ahora les propongo resolver juntos la siguiente situación. Partimos de una tabla con los datos de las distintas edades de un grupo de jóvenes voluntarios que, gracias al apoyo recibido de los pobladores, están apoyando a la municipalidad de mi distrito para entregar víveres a las personas que más necesitan. Muy bien, profesora. Entonces, lo primero que tenemos que identificar es si la cantidad de datos representa una cantidad par o impar. Y luego, ordenar los datos de mayor a menor. Según lo que dijeron, podemos confirmar que en la tabla se encuentran anotadas las edades de 20 jóvenes voluntarios. La cantidad de datos, como es obvio, representa una cantidad par, por lo que el siguiente paso que tenemos que hacer es ordenar los datos de menor a mayor. Entonces, ubicamos aquellos datos que se encuentran en la parte central, es decir, los que se ubican en la posición 10, que se representa con X sub 10, y en la posición 11, que se representa con X sub 11. Luego, sumamos ambos datos y lo dividimos entre 2. Luego de resolver las operaciones, vamos a obtener un resultado de 19,5 como mediana. Profesora, y según dijo hace un momento que la mediana es una medida de tendencia central representada por un valor numérico que ocupa la ubicación central de la muestra. Al revisar la tabla, efectivamente comprobamos que es así. Además, podemos notar que el 50% de datos son menores o iguales que 19,5 y el otro 50% son mayores o iguales que 19,5, tal como se muestra en el gráfico. Como pudieron ver, el orden en la matemática nos permite facilitar los cálculos de cualquier operación. Ahora les quiero presentar una segunda situación donde tenemos una tabla que muestra el número de integrantes por familia de 111 estudiantes de una institución educativa de la región Junín. Se pide determinar e interpretar la mediana. Veamos, en esta tabla se registran 111 datos, que representa una cantidad impar. Si la mediana ocupa la ubicación central de la muestra, entonces, ¿dividir entre 2 esa cantidad de datos ayudaría, profesora? Por supuesto. Para calcular la posición de la mediana, se aplica la siguiente ecuación. La posición de la mediana es igual a n más 1 sobre 2. donde n representa el número de datos. Entonces, reemplazando el número de datos, tenemos que la mediana se ubica en la posición 56. Para observar con claridad, se aconseja utilizar la frecuencia absoluta acumulada. El dato ubicado en la posición 56 está en f sub 3 igual 88. Profesora, entonces, considerando los valores de la frecuencia absoluta, puedo hallar los valores de la frecuencia absoluta acumulada y ubicar el dato de la posición 56. Tal como se puede observar, la posición del dato donde se encuentra la mediana es x sub 56 y el dato que le corresponde es 5. Por lo tanto, la mediana es igual a 5. Al lado izquierdo se encuentra el 50% de datos menores o iguales al valor de la mediana. Y al lado derecho se encuentra el otro 50% de datos mayores o iguales al valor de la mediana.
Profesora, disculpe, de los dos ejemplos mostrados, me acabo de dar cuenta de que cuando los datos de la muestra representan una cantidad par, la mediana puede estar o no dentro de los datos del mismo grupo de la muestra. Por ejemplo, la que estamos observando, donde la mediana es igual a 19,5, y cuando los datos de la muestra representan una cantidad impar, la mediana sí o sí estará dentro de la muestra analizada, como la que acabamos de obtener en la solución de la última situación, donde el valor de la mediana es igual a 5. Vamos por buen camino. Ahora les voy a plantear la siguiente pregunta. ¿Qué idea se les viene a la mente cuando hablamos de una moda? Chicas y chicos, tomen nota en su cuaderno o en las hojas donde estén haciendo sus apuntes. Aprovechen estos segundos para que puedan escribir sus ideas. Stephanie, cuéntanos, ¿qué es lo que has anotado? A ver. Esa palabra es muy conocida en el mundo del negocio de la ropa. Por ejemplo, yo me acabo de comprar una polera que está de moda. Y ayer justo vi que de 5 chicas, 4 usaban el mismo modelo. Lo que acaba de mencionar Stephanie me parece muy cierto. La moda es una medida de tendencia central, la cual representa al dato que más se repite, es decir, al que tiene la mayor frecuencia absoluta. Es como si dijéramos el que está de moda. Por ejemplo, en cuanto a la polera, podemos decir que la polera de moda es la de color guinda porque se repite 4 veces. Veamos entonces la primera situación. En una feria de la provincia de Leoncio Prado se han tomado los datos de 20 personas sobre los gastos en soles por la compra de los productos de primera necesidad para la semana y los resultados fueron los siguientes. Se solicita calcular e interpretar la moda. Lo primero que podemos notar es que los datos están desordenados. Yo creo que lo mejor es ordenarlos y así obtendremos lo siguiente. Ahora vamos a hacer el recuento de los datos. Para eso vamos a elaborar una tabla de distribución de frecuencias en la cual obtendremos la siguiente información. Se observa que 2 familias han gastado 70 soles. Otras 2 familias gastaron 75 soles. Otras 2 gastaron 80 soles. Una familia gastó 85 soles y así sucesivamente vamos completando la tabla. Muy bien, ahora vamos a identificar el dato que tiene mayor frecuencia absoluta. Por supuesto que sí, profesora. El dato que tiene mayor frecuencia es 90, con una frecuencia absoluta de 5, lo cual significa que la moda es igual a 90. Es decir, de las 20 familias, 5 de ellas, que representan el mayor número de familias, han gastado 90 soles. Bien dicho, Junior. Profesora, me olvidé de una pregunta que quería hacer hace un rato. He visto, en algunos de los ejemplos, que en la distribución de datos a veces existen datos que se repiten. En este caso, ¿cómo se determina la moda? Cuando solo existe una moda, se trata de una muestra modal. Sin embargo, en algunos casos puede presentarse más de una moda o dato que se repite. Si hay 2 modas, la muestra es bimodal. Y si hay 3 modas o más, la muestra es multimodal. Finalmente, puede darse el caso en que ningún dato se repita. En esa situación se denomina muestra amodal, dado que no hay moda. Junior, ayúdanos leyendo la siguiente situación. Claro que sí, profesora, aquí va. El gráfico de barras muestra el número de hermanos que tienen los estudiantes del 5º grado A de la institución educativa Gómez Arias Dávila de la ciudad de Tingo María. Determina e interpreta la moda. ¡Qué interesante situación! Empecemos entonces, como ya se imaginan, dando lectura al gráfico de barras. Por supuesto, la moda se puede determinar de manera directa o también elaborando una tabla de frecuencias a partir del gráfico. A ver, quiero que me digan,
¿Qué observamos en el gráfico? Puedo identificar que 4 estudiantes tienen solamente un hermano, 5 estudiantes tienen 2 hermanos, 2 estudiantes tienen 3 hermanos, 5 estudiantes 4 hermanos y finalmente 3 estudiantes tienen 5 hermanos. A partir del gráfico también podemos elaborar la tabla de frecuencias, tal como se muestra a continuación. Tanto en el gráfico de barras así como en la tabla de frecuencias se observa que los datos que más se repiten son 2 y 4. Por lo tanto, la muestra es bimodal. Efectivamente, Junior, la muestra es bimodal. Pero, ¿recuerdan por qué se dice que es bimodal? Por supuesto, profesora, se llama bimodal porque tiene 2 modas. Es decir, en este caso tenemos moda sub 1 que es igual a 2 y moda sub 2 que es igual a 4. ¡Excelente! Me parece que ya deben estar todas y todos listos en sus casas para hacer el cálculo de estas 2 medidas de tendencia central, la mediana y la moda de la situación significativa inicial. También es momento de recordar la media aritmética que realizamos en el programa anterior. Esto nos permitirá dar respuesta a la pregunta, la cual nos dice: ¿cuál es el valor más representativo del conjunto de datos para la variable de estudio? Recordemos la información que tenemos en las siguientes tablas sobre el número de hijos de las familias de las comunidades Quichua y Shipibo-Conibo. De acuerdo, pero díganme, ¿será suficiente contar con los datos que muestra la tabla para calcular la mediana? Me parece que sí es posible. Sin embargo, voy a sugerir crear una tercera columna para saber cuáles son los datos que se están acumulando en función del número de hijos. Es decir, determinar la frecuencia absoluta acumulada. A partir de ese dato, calculamos la mediana en ambos casos. No se olviden de que en ambos casos el número de datos que tenemos es par. Sí, profesora, tenemos 20 datos en total, es decir, un número par. Y para calcular la mediana necesitaremos los datos de la posición 10 y la posición 11. Si observamos la columna de frecuencia absoluta acumulada, diremos que el dato de la posición 10 y posición 11 es el número 3, por lo que para el caso de la comunidad quichua, la mediana es 3. La mediana es igual a la suma de x sub 10 y x sub 11 sobre 2. Reemplazando, obtenemos que la mediana es igual a 3 más 3 sobre 2, dando como resultado 3. Ahora, respecto a la mediana de los Shipibo-Conibo, también tenemos 20 datos, por lo que buscaremos el dato de la posición 10 y el dato de la posición 11, que en este caso son 3 y 3 respectivamente. De manera similar al primer caso, calculamos la mediana. La mediana es igual a 3 más 3 dividido entre 2, dando como resultado 3. Entonces, para el caso de la comunidad de los Shipibo-Conibo, también la mediana es 3. Excelente. Ahora, ¿cuál es la moda en ambos casos? Para calcularla, debemos tomar en cuenta la tabla con las frecuencias absolutas. Como podemos observar en la tabla de la comunidad quichua, la cantidad más común de hijos que tienen las familias es de 3, con una frecuencia de 6 familias, por lo que 3 viene a ser su dato modal. Mientras que en el caso de la comunidad Shipibo-Conibo, podemos decir que la cantidad más común que tienen de hijos es de 1 o 5 con una presencia de 6 familias en ambos casos, por lo que en este caso tenemos una muestra bimodal con valores de 1 y 5. Es decir, para la comunidad quichua, la moda es igual a 3. Y para la comunidad Shipibo-Conibo, la moda sub 1 es igual a 1. Y la moda sub 2 es igual a 5. Recordemos lo que desarrollamos en el programa anterior cuando abordamos la media aritmética. Con los 2 resultados que acabamos de calcular, hagamos un recuento de las 3 medidas de tendencia central. Primero, lo primero, vamos a desarrollar una tabla para analizar mejor los valores obtenidos de las 3 medidas de tendencia central. Recordemos la pregunta inicial. ¿Cuál es el valor más representativo del conjunto de datos para la variable de estudio? Analizando los valores consignados en la tabla, la media aritmética es igual para ambas comunidades. La mediana también lo es. En cambio, en la moda sí encontramos una diferencia.
Por tal motivo, diremos que el valor más representativo será la media aritmética, porque considera un promedio tomando en cuenta la presencia de todos los datos en su conjunto y porque estos datos tienen una distribución normal. También podemos agregar que en el caso de la comunidad quichua, las 3 medidas de tendencia central han coincidido, son iguales, por lo que es probable que su distribución sea más homogénea que los datos de la comunidad Shipibo-Conibo. Muy bien, profesora. Entonces, para ir cerrando con el programa, vamos a recordar lo que hemos aprendido el día de hoy. La mediana es una medida de tendencia central, la cual representa el valor medio de los datos que se encuentran justo en la mitad de una muestra. Con respecto a la mediana, vamos a tener 2 escenarios. En el primer caso, si se tiene un número par de datos, para calcular la mediana se deben sumar los 2 valores centrales y dividir su resultado entre 2. En el segundo caso, si el número de datos es impar, el dato del centro es la mediana de la muestra. Cuando los datos son impares, la mediana siempre estará presente en los datos, y esto no necesariamente pasará cuando los datos son pares. La moda es una medida de tendencia central, la cual representa al dato que más se repite, o como su nombre lo dice, el que está de moda. Cuando solo existe una moda, se trata de una muestra modal. Sin embargo, en algunos casos puede presentarse más de una moda o dato que se repite. Si hay 2 modas, la muestra es bimodal. Y si hay 3 modas o más, la muestra es multimodal. Finalmente, puede darse el caso donde ningún dato se repita. En esta situación se denomina muestra amodal, dado que no hay moda. Muy bien, muchachos. Espero que todas las chicas y chicos en sus casas hayan prestado atención al programa y hayan podido resolver las situaciones sobre moda y mediana. Gracias, profesora. Llegó la hora de hablar sobre el nuevo reto. Veamos la siguiente tabla. 3 amigos de quinto de secundaria tienen los siguientes registros de la cantidad de vueltas que han dado en la clase del área de educación física al parque de la institución educativa en la cual estudian. ¿Qué medidas de tendencia central usarías para determinar cuál es el estudiante que evidencia mayor rendimiento en las actividades del área de educación física? Ya saben, en sus casas, resuelvan dicha situación en su cuaderno de campo y comparen resultados con sus compañeros a través de los diferentes medios. No se olviden de dar una revisión a todos sus apuntes. Y recuerden que el orden nos facilita los cálculos matemáticos y también nuestro propio aprendizaje. Y esto aplica no solo a nuestra área, sino también a las demás. Un fuerte abrazo a todas y todos en sus casas. Muchas gracias, profesora. Hasta la próxima. Muchísimas gracias, profesora. Además, no se olviden de organizar las evidencias de su trabajo en sus portafolios. Nos vemos en el siguiente programa de Aprendo en Casa. Muchísimas gracias, chicas y chicos, por habernos acompañado en el programa de hoy. Tupananchi Kama Kuyas Haiwao Hipanikuna. Chao, chao. Chao. Ay, ¿qué tal? ¿Bien o no?